El Meta opina, participa, habla y se escucha, interactúa y decide. El Meta elige. Urna virtual abierta a votación de la opinión pública. Tu opinión es importante. Participa y decide sobre los candidatos a la Meta elige. Participa a través de nuestra página por internet www.globaltv.com.co, por Facebook, Twitter y nuestro número de WhatsApp 322-388-1400. El Meta elige. Elige seguro porque tu opinión es importante. Solo por Global Televisión. Siempre a tu lado. Ha sido el campo. ¿Por qué? Porque la desigualdad en este país y en el departamento del Meta ha estado en el campo, porque la violencia se ensañó con el departamento del Meta por más de 50 años y quienes más sufrieron la violencia fueron los campesinos, los agricultores, los ganaderos. Y la deuda histórica, tanto del orden departamental como nacional, ha estado en el sector rural. Por eso nosotros creímos que en la asamblea no había una representación que le doliera el campo, que supiera de campo, no que le tuviesen que explicar con plastilina qué es lo que pasa en el campo, sino a Mauricio Niño Guayacán, pues hemos tenido esa oportunidad de vivir todas las afugias que han vivido los campesinos, como es hacer una cosecha y perderlo todo, endeudarse, quedar embargados con los bancos, sufrir la extorsión, el boleteo, la zozobra de poder ir a la finca a trabajar y no saber a quién se encuentra uno en el camino, todo el abandono en infraestructura de vías terciarias, de vías secundarias, de viaductos, de puentes, de luz, el acceso a los servicios básicos sí. Y eso nos hizo representar o aspirar a la asamblea a representar el campo. Pero le preguntaba, ¿qué ha pasado de esa época a esta? Ha sido muy corto el periodo para ver un resultado. El gobierno, los gobiernos, porque le ha tocado a usted trabajar con el gobernador Alan Jara, sí, que fue el anterior gobierno, y ahora con Marcela Amaya. A ellos se les vio dentro del plan de desarrollo departamental, se les vio recursos suficientes o se empujó el campo. ¿En cuál de los dos ha sido mejor? Bueno, ¿cuál ha sido un resultado, digamos que no el exitoso, porque obviamente hay mucho por hacer, por toda la historia que usted ha señalado? Este es un departamento que ha tenido que sufrir en todos los tiempos la violencia, porque aquí la cuna de las FARC indudablemente fue acá en el departamento del Meta, en la Uribe, luego nos tocó la zona de distensión con los 4 municipios, en fin, ha habido un avance, digamos, importante, o sí, lo suficiente sí, para el campo de hoy. A ver, es innegable que a pesar de las dificultades, a pesar de la falta de recursos, pero también nuestra presencia en la asamblea ha servido precisamente que en esa construcción de los planes de desarrollo departamentales del periodo 2012-2015 y el 2016-2019 hayan quedado priorizadas inversiones en el campo, principalmente en infraestructura, doctora Rocío y Gerardo. El campo lo sacamos del atraso si le damos infraestructura para poder sacar los productos, o sea, que se acabe... ¿Qué tipo de infraestructura? Vías terciarias, mantenimiento de vías terciarias, sí, construcción de vías secundarias, sí, y yo creo que sí podemos ver... ¿Por ejemplo qué? A ver, podemos ver proyectos como, por ejemplo, de vías secundarias o vías pavimentación de la vía del cruce de Puerto Rico hacia el casco urbano de Puerto Rico. Esa sí, vía se hizo nueva, era una vía que sí, en alguna época tuvo un crudo de Castilla pues aplicado sobre la capa asfáltica, pero en el gobierno del ingeniero Alan Jara se hizo esa vía. Sí. Otra vía entre el cruce en Concordia, en lo que llaman el cruce hacia Trincho, hacia San Antonio. Hacia San Antonio, sí. Ahí se hizo también 20 kilómetros de pavimento que hoy acercan mucho más al municipio de Mapiripán y generan al municipio de Concordia también movilidad. Sí. La vía a Lejanías, entre el cruce, la Trocha 4, esa vía que también tuvo muchos problemas y nunca se había hecho. Sí. La vía de la Trocha 5. Digamos que son algunas de lo que se hizo. Del 2012 hacia acá, por lo menos desde que nosotros hemos estado en la asamblea departamental y hemos respaldado esos proyectos, y hemos obviamente en el escenario político les hemos dicho a los gobernantes, hombre, esto es importante, esto es desarrollo,
el puente en Puerto Lleras, por ejemplo, ese puente en el río Ariari sobre Puerto Lleras, donde le está dando movilidad a más de 200.000 hectáreas al otro lado del río, de municipios como Puerto Rico, Vistahermosa, Puerto Lleras y Fuente de Oro. O sea, es una zona amplia del departamento que está logrando integrarse a la economía del departamento. Diputado Rocío, quiero saludar a los televidentes que se conectan a través de nuestras plataformas. Estamos en el canal 8 del cable operador Cable Más aquí en la ciudad de Villavicencio. Saludar también a los televidentes que se conectan a través de la plataforma web globaltv.com.co, que también están ahí muy atentos, y por supuesto en las redes sociales. Estamos en el Facebook Live como Canal Global Televisión y en el Twitter como El Meta Elige. Así es que invitamos a todos para que podamos interactuar hoy con un gran invitado, el diputado Mauricio Niño Guayacán, que nos acompaña. Estamos hablando, debatiendo un poco sobre el trabajo que se ha hecho durante ese ejercicio político y por supuesto servidor de todos los metenses, de todos los llaneros, al servicio del campo. Podemos decir que es una vocación bien importante porque es una región rica en el campo. Básicamente recordemos a los televidentes, diputados, sus redes sociales para que podamos interactuar. Estamos en vivo aquí y en directo. Bueno, Mauricio Niño Guayacán tiene redes de Twitter con el @ Mauricio Guayacán, terminando en KN. El KN es KN. KN, y perfecto. Mauricio Niño Guayacán, la fanpage de Facebook. Ahí también. Ahí está apareciendo en pantalla. Tiene muchos seguidores, ¿no? Claro que sí. ¿Cuántos seguidores tiene? Bueno, estamos arriba de 9.300, casi 9.400 seguidores hasta el momento en nuestra fanpage, y en el Twitter estamos cerca también a los 4.400. Es un diputado que hace bien la tarea, mediáticamente está informando muy bien a la opinión pública, por supuesto, porque definitivamente cuando se hacen las cosas bien, diputado, hay que mostrar. Y además detrás de eso también saludar a Julián, que es la persona que está también detrás de este trabajo, bueno, al lado suyo, compartiendo todo ese trabajo que viene desarrollando por el campo. Bueno, sí, no, yo creo que es importante. Yo lo he tomado más como una responsabilidad de publicar lo que hacemos, ¿sí? Porque tenemos que rendir cuentas en tiempo real, y yo lo hago en tiempo real, y por eso los ciudadanos que nos siguen saben de lo que estamos haciendo semana a semana, momento a momento, dentro del recinto de la Asamblea, fuera del recinto ¿sí? de la Asamblea, visitando los municipios, acompañando a las comunidades, haciendo seguimiento a obras, porque también no es un secreto que desafortunadamente han habido contratistas irresponsables, no siendo la voluntad del gobierno, porque el gobierno invierte los recursos, asigna los recursos, pero desafortunadamente hay contratistas. Bueno, ahí discernimos que no es responsabilidad del gobierno, claro que sí, porque si bueno, no... el seguimiento a la obra, claro, sino que a veces pues uno dice, se asigna un contrato y prácticamente se está confiando en alguien que supuestamente es idóneo, y resulta que no. La contratación exige necesariamente que se haga un seguimiento a través de las interventorías o la misma supervisión. Pero bueno, yo le quería preguntar, yo lo he visto a usted muy juicioso, pero sobre todo en la administración anterior lo vi muy juicioso en el tema de control político, a propósito de lo que usted está mencionando, del seguimiento que se le hizo a las obras inconclusas o abandonadas. Usted hizo parte de los diputados que denunciaron y que hoy en algunas de las órganos de control hay resultados. ¿Cómo le va con el control político ahora? ¿Cómo fue en la época de Alan y cómo es ahora? O sea, bueno, ¿sigue usted haciendo control político? Seguimos haciendo control político. Yo creo que sigo siendo el diputado con mayores citaciones a debates de control político, tanto a los secretarios como también a los contratistas, a seguimiento a obras, porque ese es el sentir ciudadano. Uno no puede estar de espaldas a que un ciudadano tenga el valor civil de denunciar y uno como diputado no llame a cuentas a los funcionarios para que informen qué está pasando. Con algo adicional, y es que en la medida en que se promueva la participación ciudadana en el control a las obras, pues hay menos corrupción. Exactamente, yo he estado muy empeñado en que cuando se va a iniciar una obra, asistimos a las socializaciones, y lo primero que le estamos diciendo a la comunidad es: organícese, conformen su veeduría, acrediten la veeduría de esa obra, y nosotros les acompañamos todo el proceso. Entonces así hemos logrado que de pronto temas que en el gobierno anterior tuvieron tropiezos, en este gobierno se ha logrado, por un lado, sanear obras,
reasignar recursos y terminar las obras y entregarlas, porque no podemos negar que eso se ha hecho en este gobierno, de garantizar que obras que venían del gobierno anterior y que tuvieron dificultades se les asignó recursos, se liquidaron contratos y se reiniciaron obras, han habido eso. Entonces yo pienso que esa visibilidad y ese control ha servido para que también quienes pretendan no cumplir con lo pactado en los contratos se cuiden cada día más y no lo sigan haciendo. Buena hora, ¿no? Y yo pienso que en este gobierno muchas obras se van a poder entregar en los tiempos, en las calidades previstas, debido a ese control visible que se ha hecho, y obviamente desde la asamblea y con las comunidades, y obviamente acudiendo a los órganos de control, porque esa es la instancia donde nosotros podemos acudir. De acuerdo, pero no me dijo, con esta gobernación, igual el control político ha sido permanente. Sí, ha sido permanente. Lo que pasa es que afortunadamente, como le digo, Rocío, debido a que empezamos esos controles de seguimiento desde que inician las obras, entonces se ha logrado precisamente que cualquier inquietud que se tenga respecto de una obra, los organismos de control acompañen, y ese acompañamiento sirve para que quienes están ejecutando una obra sientan que los están vigilando también y que tienen que cumplir con lo mandado. ¿Podemos decir que el gobierno anterior fue permisivo frente a ese tema? Bueno, no sé si permisivo o no, porque para mí, yo no creo que ningún mandatario vaya a asignar unos recursos y asignar una obra para que la obra no se entregue. Yo creo que toda la visión, por lo menos inicial de cualquiera, es entregarle obras al departamento y hacerlo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ese tema de qué pasó, hay unos cuestionamientos grandes que se hacen frente a los organismos de control de esa época, que desafortunadamente, a pesar que hagan denuncias ciudadanas, denuncias, inclusive en la misma asamblea, no actuaron. Y ahí es donde uno dice, entonces, ¿a quién se refiere? Hablamos de temas de procuraduría, hablamos de temas de a veces contraloría, hablamos de temas de Contraloría la misma departamental, fiscalía general. departamental, la general, porque acuérdese que acá nos rige el tema de que los recursos de regalías son de la Contraloría General de la República y los recursos propios de la Contraloría Departamental. Entonces, sí, la competencia, pero le quiero decir, aunque no debería decirlo porque yo acabo de salir de la Contraloría, que las denuncias que ustedes como diputados presentaron ante la Contraloría están caminando. No, obviamente no puedo decir en qué resultados porque pues no, es importante que cada uno aportemos nuestro grano de arena a que cada día. Pero en esa época se cuestionaba mucho al procurador de la época. Es más, creo que la salida de él obedeció a las quejas que la comunidad presentó cuando el procurador general, el nuevo, llegó aquí. Pero bueno, el tema de control político, sigo insistiendo, frente al hospital. ¿Qué ha pasado con el tema del hospital? Esa control, esa vigilancia le corresponde a la disciplinaria, a la Procuraduría General y a la Superintendencia. No es competencia de la Contraloría, donde yo hice parte. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué sigue habiendo tanta incertidumbre en un tema tan delicado para el departamento del Meta, teniendo en cuenta además que casi que toda la Orinoquia llega al hospital de Villavicencio? La situación del Hospital Departamental de Villavicencio, en su momento se hizo las denuncias respectivas y se iniciaron las investigaciones, y producto de ello fue que posteriormente la Superintendencia Nacional de Salud tomó la decisión de intervenir en el hospital, y las finanzas del hospital se han ido saneando poco a poco con la misma intervención del gobierno departamental. Pero vino ahora el procurador y dijo que este interventor tampoco es funciona lo ideal. Bueno, lo que pasa es que el procurador dijo unos temas a priori que queremos es que profundicen en el tema, porque nosotros, desde la asamblea, inclusive sin tener la competencia de citar a un funcionario de la Superintendencia Nacional de Salud, sí hemos solicitado informes permanentes del agente interventor en la asamblea. ¿Funcionando? Y está funcionando, y nos mostraron cifras de saneamiento fiscal del hospital, la problemática que había con los empleados del hospital que no les pagaban, que llevaban 6 meses sin pagarles cuando fue intervenido el hospital. Todos esos temas se han saneado, el tema de proveedores, una cantidad de cosas, pero obviamente, doctora Rocío y Gerardo, hay una situación que yo la expuse en la asamblea también en un debate,
y es que aquí no podemos seguir permitiendo que el gobierno nacional vea al hospital departamental de Villavicencio, inclusive al de Granada, como hospitales del Meta, porque son hospitales de la Orinoquia, y se lo quiero decir. ¿Verdad? El gran impacto que hay en estos y que hoy tenemos sobreocupada la capacidad de los dos hospitales es que todas las pacientes que vienen de la Orinoquia colombiana, llámese del Guaviare, del Bichada, del Baupés, del Guainía, hasta de Casanare y Cundinamarca, llegan a Villavicencio. Y resulta que los recursos que le inyecta el gobierno nacional a nuestra red hospitalaria del Sistema General de Participaciones es de acuerdo a un supuesto de que solo atienden pacientes del Meta. No. Y entonces Sí, ahí hay una tenemos gran un hueco equivocación, grande, claro. que no es capaz de cubrir ni el mismo gobierno departamental. Pero no han y hoy podido el ustedes gobierno con la nacional, gobernación, con la gobernadora, ahora, hablarle eso a la super. nosotros, vea, se lo hemos dicho, es al gobierno nacional ante todo, sí, la superintendencia, pero al ministro de Salud de la época se le dijo. Hace poco, el año pasado, inclusive, antes de terminar el año... A este gobierno, a este ministro. A este ministro citamos al secretario de Salud departamental y lo pusimos a que también le pidiera al nuevo ministro de Salud de que tuvieran en cuenta que los hospitales y la red hospitalaria del Meta no es solo del Meta, sino de la Orinoquia, y toda la allí Orinoquia, necesitamos más indudablemente. recursos, y ese mensaje se lo hemos dado a los parlamentarios de la región, que esperamos que lo estén replicando en la instancia que a ellos les corresponde, porque nosotros desafortunadamente somos de orden departamental. Mauricio, hay la necesidad de un nuevo hospital, está el tema ahí Claro, sigue habiendo la necesidad de un nuevo hospital, pero los recursos son cuantiosos. Para un nuevo hospital, si no se tienen cerca de 300.000 millones de pesos, De no acuerdo. hacemos nada, Gerardo. Así es. Por eso ese famoso contrato que se inició, que hubo 40.000 millones de pesos para arrancar. ¿Qué pasó ese con proyecto, eso, finalmente? Esa plata la reembolsaron el año pasado. No se perdió, No se perdió. gracias a Dios. Pero ¿qué pasó? No se pudo hacer porque cuando se dieron cuenta de la dimensión que era un nuevo hospital, no solamente la infraestructura, que eran más de 150.000 millones de pesos, sino la dotación, entonces ahí como nos dimos cuenta, no hay la plata y el gobierno nacional no la dio. Entonces fíjese que cuando Tiene no hay, que haber concurso al gobierno tiene nacional. que haber concurrencia del gobierno nacional, porque es que estamos en una red hospitalaria que atiende a toda la Orinoquia. Lo que usted le invierta a Villavicencio y al Meta se lo está invirtiendo a la Orinoquia De colombiana, acuerdo. y usted lo Así sabe. es. Pero- Pero vea, le iba a decir, a propósito del tema nacional, Sí. discúlpeme Gerardo, de los temas nacionales, y ahora que entramos ya sobre el escenario nacional, sobre la necesidad de recursos del orden nacional para acá, para el tema del hospital, estamos en un año político, un año de elecciones, estamos todos a la expectativa qué va a pasar con Centro Democrático y los avales con el tema de Juan Guillermo y los tres aspirantes que dicen no, Juan Guillermo no, el tema de la alcaldía, los demás que están recogiendo firmas, etcétera. Y sin embargo, el gobierno nacional ha dicho, espere un poquito, no vamos a hablar de temas políticos, y se metió en un tema que a todo el país tiene como enloquecido, eso es el tema de las objeciones a la ley, Especial a para la la ley de Paz. justicia especial para la paz. Y muchos, hay dos, digamos que hay dos sectores, dos vertientes, unos que dicen, es que el presidente Uribe está haciendo lo que le corresponde porque es bueno alimentar odios. Y hay otros que dicen, no, es que no se le puede quitar al Congreso la posibilidad de que debata esas objeciones. El presidente Gaviria se acaba de pronunciar en contra de la posición del presidente Duque. ¿Usted qué opina? ¿Cómo nos afecta? Sí, Bueno, Gerardo. antes de que nos conteste nuestro invitado, yo los invito a que vayamos un pequeño break de comerciales, 2 minuticos y ya regresamos para que el diputado nos conteste esta importante pregunta, obviamente una opinión muy particular que todos los televidentes están esperando. Ya regresamos. Hemos visto los dividendos de la paz y vemos que hoy podemos ir a los 29 municipios, podemos ir a sitios como San Juan de Lozada, en La Macarena, Cristalina de Lozada, podemos ir a La Julia, en Uribe Meta. Antes impensable. Antes impensable, podemos ir a Villa La Paz en Puerto Lleras, a Puerto Toledo en Puerto Rico, a Puerto Alvira en Mapiripán, a Concordia ya al mismo San Antonio, Trincho, o sea, todas estas poblaciones que eran vedadas inclusive para la fuerza pública y la institucionalidad, hoy se puede ir allá.
Hoy vemos el retorno de muchas familias que habían tenido que salir desplazadas, están retornando a esos territorios. Vemos hoy que el inversionista, el empresario metense y de afuera están creyendo una vez más en invertir en el sector agropecuario y en el ecoturismo. Es que no es gratuito que hoy estén pasando por la Macarena más de 15.000, 16.000 turistas al año, que no los vemos acá en Villado porque pasan derecho en un avión Sí, Bogotá-Macarena, sí. pero tenemos ese de turismo. Uribe y San Juan de Arama y Meseta están mostrando esas maravillas del río Güejar, el cañón del Güejar, todas estas comunidades campesinas se están integrando al ecoturismo, al agroturismo, y hoy ver nosotros que además hay que reflexionar, tenemos en el Meta 3 zonas veredales de concentración donde hay excombatientes que están esperando que el gobierno cumpla con su compromiso de inversión, de darles tierra para trabajar, de poderlos reinsertar a la vida civil, y no podemos hoy caer en tener un retroceso, en que haya inseguridad jurídica para ellos, porque desafortunadamente siguen rondando los grupos armados al margen de la ley, los grupos de narcotráfico, y están tentándolos a volver otra vez a delinquir, porque si aquí no tienen cómo empezar a trabajar, a reintegrarse a la vida por falta de recursos, como lo vemos hoy expresado en el plan de desarrollo, no hay recursos para la reforma rural integral, no hay reformas para vías terciarias. ¿Cómo es posible que un gobierno que dice ser de corte agropecuario tenga asignados el 2% del presupuesto para los 4 años en ese plan de desarrollo? 2%. ¿Para el campo? Para el campo, 2%. Eso hay expresado hoy en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces nosotros decimos, ¿cómo es posible que la Agencia Nacional de Tierras, que tiene la función de legalizar la propiedad, de darle tierra a los campesinos sin tierra, de todos esos baldíos de la nación y lo que se le incauta al narcotráfico para podérselo dar a los campesinos sin tierra, hoy no tenga recursos? No podemos permitir que la unidad de atención a reparación de víctimas, que tiene esa cantidad de víctimas por reparar, no tenga recursos. Entonces decimos, hombre, no es justo con el Meta, yo lo hablo por el departamento del Meta, no es justo con el Meta que hoy estemos a puertas de que aumenten las disidencias, de que vuelva a enrarecerse el ambiente como se estaba enrareciendo desafortunadamente ayer un atentado allá en San Juan de Lozada, en la Macarena, que vuelva la extorsión, porque simplemente no hay garantías para quienes ya decidieron. ¿Usted cree, como algunos analistas, que es una estrategia del centro para el de generar odios, para obtener dividendos políticos? Bueno, ¿Es una estrategia? yo lo que veo es que... ¿O en realidad podríamos pensar en que el presidente sí le asiste razón? Bueno, no sé, yo no sé qué piensa el presidente Duque y la verdad su partido político, pero hombre, yo creo que mejor ambiente para el país que un ambiente de paz, un ambiente de... Vea, es que debemos ser claros, en este momento los índices de desempleo aumentaron del año pasado acá del 9 al 12%. En enero se fugaron el 44% de recursos de inversión extranjera. Eso es muchísimo dinero que ha dejado de invertirse. ¿Por qué? Porque la confianza inversionista, de la cual habla muchas veces Centro Democrático, la están espantando con un presidente que está, primero, una ley de financiamiento de espaldas a la gente más humilde del país. Segundo, está sirviéndole de parapeto a Donald Trump para intervenir en Venezuela, pero no vemos los problemas que tenemos aquí internos del país. O sea, tenemos el foco afuera cuando los problemas los tenemos acá. Yo no puedo pretender ir a solucionarle los problemas al de la casa vecina si no tengo resueltos los problemas de mi casa, si tengo a mis hijos aguantando hambre, si tengo a mis hijos sin poder llevarlos al colegio. Entonces vemos hoy que hay un desenfoque total y eso causa incertidumbre económica. Ahora, no dialogar con el ELN, todos rechazamos el atentado del ELN y sus atroces y las crímenes. demás acciones que han venido... Pero eso no quiere decir que el gobierno no tenga la responsabilidad superior de sentarse a negociar para sacarlos del conflicto y que no se afecte la economía del país, porque en este momento lo del ELN no solamente está volviendo a causar muertos en los estratos 1 y 2, que son los padres de los militares y policías muertos, de los mismos guerrilleros, sino que está volviendo a una desconfianza en inversión, está espantando la inversión en el país, los empresarios se están viendo afectados y ahora venimos a darle el puntillazo final a la economía del país,
tomando una decisión de objetar algo que ya surtió todos los Que en su trámites y opinión que ya. no se puede objetar además. Pero sí saben, hoy la Corte, según los medios de comunicación, al parecer la Corte se estaría pronunciando casi que diciéndole al presidente firme y no moleste más. A ver, la Corte Vamos está... a ver qué pasa, porque ya obviamente, si sobre esa tesis ya también Desafortunadamente ya se yo- entrevistó al presidente Uribe y al presidente del Senado y ellos insisten en el tema de las Yo pienso que es el un derecho que presidente- tiene el Congreso el de seguir debatiendo. El presidente Duque está mal asesorado, pienso yo, porque, hombre, no es posible que lo metan en un berenjenal de estos, en una discusión que ya se había superado, Sí. porque simplemente quieren revisar lo que ya se revisó y la Corte no va a volver a revisar lo que ellos ya revisaron, No, porque eso las está claro. objeciones están dadas en Ya se términos... le ha surtido un trámite. No están dadas en términos de conveniencia, la conveniencia es el título, Sí. pero los argumentos de esas Son constitucionales. constitucionales y eso ya es cosa juzgada. Sí. Eso lo entiende cualquiera con De acuerdo. bachiller o con 2 semestres de universidad. Pero volvamos a lo local. Le decía, este es un año de elección. Y también hablaba usted, recordaba a todos los amigos que el departamento del Meta tiene no solamente 3 zonas veredales, sino que obviamente hay municipios donde la guerrilla estuvo durante muchísimos años con mucha influencia. Es decir, que es posible que el movimiento político de las FARC se presente o a apoyar candidatos a la gobernación y a alcaldías y también, por supuesto, a la asamblea. Usted puede estarse viendo con un compañero que fue miembro de la guerrilla de las FARC. ¿Cómo le parece? O sea, Hombre, ¿qué opina usted? Porque como en el Congreso se están señalando que narcoterroristas, que no, que paramilitares mutuamente y precisamente en la Comisión de Paz. Sí, es muy ¿Qué triste opina ver usted? cómo los padres de la patria que deberían dar ejemplo no lo están dando. Y allá hay personas dedicadas a incendiar el Congreso. Desafortunadamente vemos una tendencia de que quieren el país incendiado para el 27 de octubre. Y eso es gravísimo para el país. O sea, no podemos pretender hoy polarizar el país nuevamente y permitir que esté incendiado el 27 de octubre. No sé si da para ofrecernos la seguridad democrática, que en su momento fue buena, que todos la apoyamos, pero que hoy en día Y la estamos reconocemos. apostándoles a la paz. Claro, Sí. reconocemos eso, pero hoy tenemos que apostarle todos es a que se consolide la paz. Y para aquellos que dicen que apoyar el proceso o la implementación de los acuerdos de La Habana es apoyar supuestamente a delincuentes, no hombre, ellos ya decidieron desmovilizarse, entregar las armas y es preferible tenerlos allá, en el Congreso de la República, y si vienen a la Asamblea, ahí estaremos debatiendo, pero no haciéndole daño a la población civil, no haciéndole daño al departamento del Meta. Doctora Rocío y Mauricio, ya estamos, el tema del tiempo muy encimita, yo creo que enfoquemos al tema local. Local, perfecto. Le quería hacer la siguiente pregunta. Estamos con un gobierno del Centro Democrático, el presidente lo es. En el Meta hay una fuerte tendencia por el Centro Democrático. Muchas personas hoy aún dicen, yo voto por el que diga Uribe. Es decir, sigue muy arraigado el liderazgo de Uribe en el departamento del Meta. Las cábalas políticas es que el candidato a la gobernación de centro va a tener mucha opción, o el candidato a la maquinaria, que de ahí no va a salir. ¿Usted va a votar por un candidato del centro? Ahí tenemos que se están disputando el aval Hernán Gómez, el que fuera parlamentario Fernando Sierra, Legantiva, y apareció un cuarto que fue motivo de discusión y que aquí a nivel local el centro lo descartó, pero que en el nivel nacional, según nos informó José Luis Silva, que estuvo en este escenario igualmente, nos dice, el tema de él no está descartado. ¿Usted votaría por Centro Democrático? Aquí usted conoce a Hernán o conoce a Juan Guillermo, si se llega a obtener el aval, conoce a Ailer, o sea, ¿le afecta lo nacional a lo local? ¿Votaría usted por un candidato del centro? Bueno, yo lo primero que tengo que expresar es que en el departamento del Meta muchos sectores hablan de que ya están jugadas las cartas y que todo está decidido políticamente en el Meta. Yo creo que no, yo creo lo contrario, doctora Rocío. Yo creo que en el Meta lo que ha hecho falta es diálogo dentro de la dirigencia política regional para que nos sentemos a hacer acuerdos políticos para
definir quiénes pueden ser los próximos candidatos a la gobernación, a la alcaldía de Villavicencio y a los demás municipios del departamento. Yo la verdad me siento irrespetado como dirigente político que vengan desde Río Negro en Antioquia, desde Popayán en el Cauca y desde Cincelejo en Sucre, 3 senadores a venir a organizarnos al departamento del Meta, a decirnos por quién tenemos que votar. Yo pienso que eso es un irrespeto porque acá hay una dirigencia política ¿Y por qué no lo han hecho? Madura. ¿Y por qué no lo hacen? Bueno, no Yo sé. he oído, inclusive las declaraciones, creo que de Henry Ladino, suyas tal vez, que ustedes ya armaron una coalición. ¿Qué han hecho frente a ese tema? O sea, Bueno, si ya pues hay sí. candidatos del centro, está Juan Diego Muñoz por firmas, creo que no son más los candidatos de a la gobernación. Sí, el exalcalde de Restrepo. El exalcalde de Restrepo, Antonio Cuellar, ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué no se sientan a explorar? Porque obviamente todavía no se puede definir, porque estamos, pues obviamente, en una etapa, en una distancia grande de tiempo. Pero ¿por qué no empezar ahora? No, nosotros estamos precisamente del grupo de 5 diputados que nos pusimos de acuerdo de que no teníamos compromisos. ¿Quiénes son ellos? Ahí está Lucy Fernanda Tamayo de Cambio Radical, Henry Sí. Fernando Ladino de Cambio Radical, Natalia Rodríguez Oro del Partido Liberal, Óscar Apolinar del Partido de la U y Mauricio Niño Guayacán, donde coincidimos en que hay que presentarle alternativas políticas al Meta y no todo está jugado y todo no está definido. Yo pienso que es hora de que entremos a hablarnos los diferentes sectores políticos y nosotros los 5 queremos hacer parte de un gran acuerdo regional, departamental, político, pero salido de aquí de la región, que tengamos un candidato que si llega a la gobernación Como debe ser, ¿no? no tenga que ir a hacer consultas a otro departamento para ver qué hace en el Meta. Yo creo que aquí estamos ya en la capacidad, en la madurez política. Habemos personas que estamos ejerciendo la labor política, que conocemos el departamento, sus necesidades. Pero y cuáles... hoy en el escenario solamente hay esos candidatos, o uno del centro, o Juan Diego, o el señor Cuellar. Pero ¿No hay más? yo soy del pensamiento y allí somos del pensamiento que pueden y que deben surgir más alternativas para el Mauricio, tema de la ¿estamos en gobernación. déficit de líderes políticos en el departamento del Meta? No, no es déficit. Yo pienso que a veces es como timidez de los líderes políticos de querer incursionar, de a veces, como le digo, a veces hay unos que tienen aspiraciones políticas que las basan en solamente apoyos externos, más no en un trabajo en las comunidades, en el departamento, en ganarse el sentir ciudadano. Y entonces dicen, aspiro si me apoyan, aspiro si me respaldan. Entonces ese tema Le apuntan a la maquinaria. desdibuja una verdadera opción política Sí. diferente a lo que hay hoy en el ambiente. Las personas están cansadas de los políticos. ¿Qué opinión le merece a eso? ¿Debe haber una renovación política? A ver, renovación política debe haber. Lo que tenemos que hacer es un trabajo donde los ciudadanos del Meta sepan que sí hay alternativas diferentes. Por eso yo hago el llamado a que todavía no están cerradas las opciones para el tema de gobernación y alcaldía. Falta mucho camino. No, Yo alcaldía pienso- sí hay un escenario, toda una gama de candidatos que entre precandidatos y de firmas y los que aspiran a obtener aval, más o menos hemos contado con Gerardo unos 23 candidatos, precandidatos. Y ahí sí hay, digamos Un que abanico. Un abanico más grande. Está Sí, sí. Felipe Carreño, Fabián Torres. eh, El ingeniero Leonardo Pérez, ahora nos acompañará Felipe Harman. Cruz, el médico Cruz. Por el Centro Democrático hay 5 o 6 candidatos. Veo fuertes a José Luis y a Eddie Vaquero, pero también están unos empresarios tratando de obtener el aval por el Centro Democrático. Bueno, digamos que ahí sí están muy grandes las posibilidades, pero es que el tema de gobernación, históricamente, lo que en el común de la calle decimos todos es que la maquinaria funciona, a diferencia de lo de la alcaldía, que digamos que la gente asume mayor riesgo porque dice, bueno, yo me puedo mover a hacer alianzas, porque desde la época de Omar López el paradigma de que alcalde pone alcalde se rompió, mientras que en la gobernación no ha sido posible. Bueno, esos son temas que precisamente de pronto han primado, pero yo pienso que no debemos negarnos a que surjan nuevas alternativas para la gobernación y obviamente para la misma alcaldía de Villavicencio. Doctora y diputado, ya el tiempo se nos está acabando, por supuesto, ya quedamos un minutico. Yo quiero, diputado, que se dirija a todos los clientes que nos ven a través de nuestras plataformas y por supuesto
siga colocando su nombre a consideración para lo que se viene. Igual esperamos que esta no sea la última vez que nos acompaña aquí en este espacio el Meta Elige, porque sabemos de que usted es una persona que crea un gran debate con seriedad en la Asamblea. Y con algo muy importante, y es que en todos los tiempos lo ve uno trabajando. Sí, o sea, señora. es un diputado que nos permitimos invitar precisamente por eso, porque lo hemos visto, le hemos hecho seguimiento de su trabajo constante hacia el departamento del Meta. Pero como ya estamos sobre el tiempo, yo recuerdo, hace poco se aprobó una ordenanza sobre homologación. Sí, en la Asamblea Departamental, el gobierno departamental, después de una concertación con los empleados de la planta de personal administrativa, Señor. presentó un proyecto de ordenanza de cual fui ponente para primer y tercer debate, donde se buscaba no solamente homologar la planta de personal, porque habían algunas inconsistencias por las nuevas normas de la función pública, sino que también había un rezago salarial de los profesionales y técnicos en la gobernación. La señora gobernadora concertó y aceptaron esa propuesta, y yo pienso que de esa manera también hemos podido desde la Asamblea con los demás diputados contribuir al mejor estar de la planta de personal de la gobernación, y nos sentimos muy satisfechos de que ellos hayan podido obtener esto, que fue con voluntad del gobierno de la gobernadora y con voluntad de la Asamblea Departamental. Entonces ya, como dijo Gerardo, Doctora, calificaciones de... ¿cómo califica usted la gestión de Marcela Maya de 1 a 5 4. y del alcalde Wilmar Yo pienso que 4 también. también? ¿Le va bien? Pues sí, no, uno ve los esfuerzos, o sea, gobernar no es fácil, heredar problemas tampoco es fácil, eso solo se sabe cuando se está montado allá en el potro, Sí. pero uno ve que tienen esa voluntad de sacar adelante los problemas de la ciudad, del departamento, trabajado, que han y gestionado. que han propendido por superar los problemas que han recibido de anteriores administraciones, y yo pienso que en esos términos pues hay que valorar también esa voluntad de dejarle al departamento concluidas obras, inversiones, y obviamente pues un mejoramiento en el buen vivir y en la economía del departamento y de la capital del departamento. Bueno, y para retomar la pregunta de Gerardo, ¿por qué podemos o por qué confiar o seguir confiando en el diputado para las próximas elecciones? Usted no está en campaña, usted ha trabajado permanentemente, pero ¿por qué seguir confiando en usted? ¿Por qué acompañarlo el próximo 27 de octubre? Bueno, pues primero, como creo que lo decía su difunto hermano, por sus obras los conoceréis. Yo creo que Mauricio Niño Guayacán nos pueden hacer un examen de lo que hemos trabajado en estos 2 periodos de asamblea, cómo nos hemos compenetrado con las comunidades, cómo tenemos ese sentido de pertenencia por nuestro departamento, hemos defendido a los ciudadanos y a quienes representamos, y obviamente defendido un sector que tanto lo necesita como es el sector agropecuario. Y decirles, ¿por qué votar por Mauricio Niño Guayacán? Es porque seguir defendiendo la inversión en el campo. Y quiero decirles un mensaje a los que viven en la ciudad y sobre todo al empresariado y al comercio. Si el campo está bien, eso se transfiere en facturación en el comercio. Así Cuando vemos que el campo está deprimido, que los campesinos están quebrados, nadie compra una moto, nadie la manda a arreglar, no hacen ni mercado, no compra ropa, no salen al pueblo, no hay circulante, no hay dinero circulante. Así es. Y si todos nos preocupáramos desde la ciudad y desde todas las instancias, apoyar a esos campesinos para que sigan viviendo allá, pero que les llegue las vías, que les llegue la educación, la salud, que les llegue la electrificación, que puedan vivir allá de manera digna y producir los alimentos y generar mano de obra y economía para el departamento, los que vivimos en las capitales vamos a estar muy bien. Así que el mensaje es, sigamos trabajando por el departamento del Meta, por el campo, y como lo digo en mi eslogan que estamos posicionando, lo hacemos porque tenemos al Meta en la cabeza y trabajamos con el corazón. Bueno, Ah, muchas qué gracias, bonito. diputado Mauricio Niño Guayacán, por acompañarnos en esta primera hora, porque tenemos una segunda hora donde también nos acompañará un importante invitado que ya está arribando aquí a las instalaciones de Global Televisión. ¿De quién se trata, doctora? Bueno, es el concejal Felipe Harman, lo conozco como uno de los más férreos opositores de la actual administración del alcalde Wilmar Barbosa. Vamos a ver. Claro que sí. Yo los invito a que vayamos un pequeño break de comerciales y al regresar continuamos con más
de esto que se llama El Meta Elige, porque tú tomas la decisión. Listo, fuera del aire. ¿No llegaron mensajes, comentarios? ¿Señora? ¿No llegaron comentarios? Sí, ya lo vamos a hacer. Léalo, mi amor, hágame el favor. No, les digo, sí, la entrevista al diputado Alex Herrera. Buenas tardes. Hay que leerlos porque eso le gusta a la gente que se menciona. ¿Ah? El Meta opina, participa, habla y se escucha, interactúa y decide. El Meta elige. Urna virtual abierta a votación de la opinión pública. Tu opinión es importante. Participa y decide sobre los candidatos a la Meta elige. Participa a través de nuestra página por internet www.globaltv.com.co, por Facebook, Twitter y nuestro número de WhatsApp 322-388-1400. El Meta elige. Elige seguro porque tu opinión es importante. Solo por Global Televisión. Siempre a tu lado.